En este vídeo vamos a hablar de las fobias. Se trata de conductas de tipo evitativo que tienen valor adaptativo. En principio resultan útiles para la persona, para el sujeto, porque nos preservan de determinados riesgos o peligros que hay en el ambiente. Claro, determinadas conductas evitativas son exageradas, es decir, de todos es conocido que una araña no puede hacer nada. En cambio, hay personas, muchas personas, que tienen una gran aversión a las arañas. En sí no es a la araña, sino que se trataría de una aversión que tiene como finalidad la preservación del sujeto. Está claro que si nosotros no tuviéramos ese tipo de conductas, pues no podríamos haber sobrevivido en ningún momento. Directamente habríamos sido víctimas de envenenamiento por picaduras, accidentes, agresiones de todo tipo, etc. En definitiva, las conductas fóbicas tienen ese valor importante, un valor dirigido hacia la supervivencia del sujeto. Claro, cuando esas conductas son demasiado exageradas, a lo que nos llevan es a no poder realizar muchas actividades que tenemos que realizar habitualmente. Ir al trabajo, salir a la calle, pasear, ir al campo, en fin. Llegan a ser un problema, como muchas otras cuestiones en el ámbito de los problemas psicológicos. Entonces es cuando hay que tratarlas. Si constituyen un impedimento para el desarrollo del día a día, de la actividad diaria de la persona. Por ejemplo, una persona que haya adquirido una fobia a montar en avión, evidentemente, pues tendrá que aprender a volar. Una persona que haya aprendido que no puede montar en un coche, pues tendrá que aprender si quiere viajar y si es necesario para esa persona el viajar en un vehículo. Evidentemente, si alguien no va a montar jamás en avión y no va a montar en coche, no sería necesario el tratamiento de ese tipo de problemática. Ahora bien, en caso de que nos esté dificultando nuestra vida, es lógico abordarlo. ¿Y cómo se abordan este tipo de problemas? Bueno, no se abordan con la charla. A veces pensamos que ir al psicólogo es ir a charlar, a desahogarnos, a que nos dé consejos, etc. Son problemas que se abordan desde el punto de vista estrictamente conductual. Eso quiere decir que existe una hipersensibilidad ante determinados estímulos y el tratamiento pasará pues por desarrollar una fortaleza de sensibilizarnos ante esos estímulos. Parece fácil, pero no lo es. Se diría que una persona deja de tener fobia, por ejemplo, a las arañas, si esa persona es capaz de poner en su mano una araña y que ésta pues recorra todo su cuerpo y bueno, pues que no tenga ninguna reacción de ningún tipo. Aversivo me refiero. Una reacción aversiva. Claro, es evidente que, como dije antes, con la charla esto no va a ocurrir. Ya sabemos que las arañas no hacen nada, como mucho te pueden picar, ¿no? Pero no hacen nada. Y de la misma forma, la persona que tiene fobia a volar, por poner otro ejemplo, pues sabe de sobra que los aviones son seguros, más seguros incluso que montar en un coche, pero lo que no puede es hacer vuelos, montarse en un avión, y muy posiblemente solamente la idea de que tiene que subir en un avión y demás, pues la altere bastante, cuanto más hacerlo de verdad. ¿Y cómo se interviene? Pues
Bueno, de forma muy resumida, lo que trataremos es de sensibilizar a esa persona, para lo cual hay un procedimiento concreto y específico. Debemos establecer una jerarquía de estímulos que nos causan malestar, o de diferentes situaciones dentro de un mismo estímulo, y debemos ir abordando esas situaciones de forma que lo hagamos desde las más asequibles, desde las más fáciles hasta las más complejas. Este fenómeno o este enfoque de tratamiento pasa por la exposición, pero una exposición un tanto especial, que se llama de sensibilización sistemática y que consiste en emitir una conducta incompatible con la conducta, en este caso la conducta incompatible sería la desactivación del sistema nervioso, y esta sería incompatible con la propia activación que nos lleva a tener o a desplegar estas conductas de evitación. De forma que se va abordando poco a poco, la persona se va introduciendo cada vez más en el contexto, y se pasa, por ejemplo, de la imaginación a la exposición simulada, bien a través de imágenes o bien con realidad virtual, y de ahí a la exposición real, hasta que se deja de emitir esa respuesta aversiva. Por tanto, es uno de los tratamientos que mejor, más agradecidos, por decirlo de alguna manera. Es uno de los problemas psicológicos a los que mejor responden las personas. Es un proceso primario. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros, como dije antes, cuando nosotros nos activamos y se produce ese rechazo hacia el contacto con el estímulo fóbico, es porque, aunque realmente no exista, nosotros, nuestra naturaleza, nuestra fisiología, no entiende de peligros relativos, no entiende de riesgos relativos, entiende de riesgos y punto. Por tanto, aunque no exista un riesgo objetivo, sí que la persona puede reaccionar de forma completamente desadaptativa ante un riesgo que teóricamente o hace muchos años, en otras épocas históricas, pues sí que suponía un problema, podría suponer un problema real, pero que actualmente pues no lo supone. Otro problema de los estímulos fóbicos es su generalización. Es posible que determinados estímulos, si no se abordan, al final se generalicen a otros estímulos diferentes, ¿no? Es una de las razones por las cuales también resulta interesante el abordaje psicológico de los problemas evitativos, ¿no? Fóbicos. En definitiva, suele responderse bastante bien, y aproximadamente, depende de la persona también, evidentemente, esto está claro, pero aproximadamente en unas sesiones 8, 10, 15, como mucho, depende de cómo se plantee el trabajo, pues puede tener una buena respuesta ante el tratamiento.